Son las 8:13. Desde hace mucho tiempo se ha venido instalando en nuestro vasto territorio, porque aunque a pesar de que Chile es flaquito, es un territorio bastante grande, la muy mala costumbre de ocupar de manera ilegal, de manera espuria, por parte de privados, terrenos públicos para distintos motivos. Y obviamente una vez que están instalados, el resto de la comunidad muchas veces no tiene por qué saber que esos terrenos son públicos, eso es lo primero. Y segundo, suponen un gran esfuerzo para recuperarlos. Esto no tiene que ver simplemente con el mero ejercicio de la propiedad, sino con que el sentido de que existan terrenos públicos es ponerlos de alguna manera a disposición del bien común. Bueno, queremos conversar sobre este asunto con la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, quien ha tenido la gentileza de concedernos esta entrevista. Ministra, buenos días, muchas gracias por poder conversar. Hola, buenos días. Muchas gracias también por la invitación. Para nosotros es muy relevante poder hablar sobre estos temas y el uso finalmente público que tienen que tener los terrenos que son de todas y todos. Sí, partamos haciendo un diagnóstico. ¿Cómo describirían ustedes la situación que motivó a que el gobierno a través del ministerio tuviera una posición mucho más dura y mucho más activa en este tema? Bueno, hemos visto que durante los últimos años el fenómeno de las ocupaciones ilegales ha venido creciendo. Es por supuesto un fenómeno bien largo, pero ha crecido aceleradamente en los últimos 3, 4 años. Y hoy día, cuando nosotros asumimos, nos encontramos con una situación que en algunos casos está incluso desbordada. O sea, tenemos también que se ha instalado una impunidad respecto a la ocupación de terrenos fiscales, donde avanzan muy rápido las ocupaciones, sobre todo en la zona norte del país, que es donde es uno de los sectores donde más terrenos fiscales hay, y por eso también se enfoca ahí principalmente el problema para nosotros. Y hemos visto que hay vastas zonas del territorio que están tomadas, que están hoy día incluso loteadas, y que a veces se están vendiendo como estafa finalmente. Hay personas que se han organizado como verdaderas bandas que se toman terrenos fiscales, los demarcan y luego los venden, entre comillas, porque por supuesto no pueden vender algo que es del fisco, que es del Estado, generando una situación muy complicada. Entonces nosotros en este fenómeno que es muy amplio, nos parece que es muy importante, es amplio y heterogéneo a lo largo de todo el Sí. país. Entonces nos parece muy importante distinguir entre los distintos fenómenos y así llegar con la respuesta adecuada. Por supuesto que hay parte de un fenómeno que tiene que ver con la crisis habitacional que se viene arrastrando y creciendo hace muchos años, y en ese caso nosotros entendemos que hay una situación particular, una situación social a la que el Estado no le ha respondido, y por lo tanto la respuesta adecuada es que nosotros llegamos con el plan de emergencia habitacional. Y en ese sentido nosotros como ministerio trabajamos en función de la política que defina el MIMBU y estamos colaborando en ello con terreno. Pero hay otros casos que tratamos de manera distinta que no tienen nada que ver con la necesidad. Y ahí estamos hablando de estos casos donde hay demarcaciones de terrenos que quizás a veces no están ocupadas todavía, donde hay segundas viviendas, donde hay ocupaciones para fines productivos, agrícolas. La semana pasada, por ejemplo, desalojamos un lugar donde funcionaba un taller mecánico ilegalmente. O sea, Ujú. en la diversidad de fines para los que uno puede utilizar los terrenos, los inmuebles, están siendo hoy día utilizados finalmente como ocupación ilegal, y ahí nosotros creemos que hay que actuar con mucha decisión, ojalá actuar de manera temprana para evitar que se consoliden las ocupaciones. Sí, ministra, a ver, aplicando sentido común, ¿ah? Aquí dos preguntas en uno. Primero, si yo voy a ocupar un terreno y sé que inmediatamente me van a desalojar, lo más probable es que no lo haga, ¿no? Y los casos que usted describe son casos en varios de los cuales la ocupación se ha mantenido durante años, ¿no? Entonces, dos preguntas en uno, ¿no? La primera, ¿cuál es su diagnóstico? Yo sé que es complicado en el lugar del ejercicio del cargo de ministra, pero bueno, ¿cuál es su diagnóstico de cómo ha operado en general el Estado en la protección de sus propios terrenos? Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, preguntarle si no hay aquí también un problema de capacidad de fiscalización, porque llevamos años hablando con ministros y directores y funcionarios públicos de distinto tipo, y todo el mundo dice, tenemos muy poco aparato fiscalizador
computador, muy pocos equipos de control, y así sucesivamente. Bueno, respecto a este asunto, ¿qué se podría decir? Bueno, primero, de todas maneras, es verdad que hay un problema de capacidades materiales en el ministerio y eso no podríamos negarlo. Y efectivamente, nosotros muchas veces recibimos denuncias que no siempre tenemos la capacidad de responderlas inmediatamente, considerando además que hay un fenómeno que ha crecido tanto durante los últimos años y que en 6 meses no hay capacidad material de estar en todos esos lugares, porque implica ir a todos los territorios, por supuesto. Y ahí hay un tema de capacidades que nosotros estamos fortaleciendo con las dificultades que tiene el Estado en un contexto de austeridad, pero que nosotros estamos fortaleciendo, por ejemplo, en el presupuesto del próximo año vamos a privilegiar las materias de fiscalización porque lo consideramos una urgencia. Y por otro lado, necesitamos también, si bien es cierto que no siempre se puede llegar a todas partes, creemos que se puede hacer más que lo que se ha estado haciendo. Y en ese sentido, si es que yo también pienso lo que tú decías que es de sentido común, que se ha instalado una suerte de impunidad que termina como De incentivando percepción de las impunidad, ¿no? ocupaciones, Claro. porque cómo alguien decide también invertir, construir en un lugar, solo lo hace porque tiene la seguridad de que no va a ser desalojado, pienso yo. Y en Sí. ese sentido, años de desidia van también produciendo esta impunidad y por eso nosotros creemos que incluso con las herramientas que tenemos que actuar más rápido y ahí dar señales claras nos parece fundamental, que todas las personas que hoy día se dedican básicamente al negocio de las ocupaciones o que han sido estafadas o son parte de estas ocupaciones ilegales, sepan que nosotros estamos fiscalizando, vamos a llegar eventualmente a los lugares y cuando corresponda vamos a desalojar. Y ahí, incluso con las herramientas actuales, creemos que se puede hacer más. Normalmente el ministerio actúa de manera el Estado en general, pero el ministerio actúa como un estanco, entonces nosotros fiscalizamos, hacemos la solicitud de desalojo, pero esa pasa al siguiente organismo y no siempre se va a ejecutar. Entonces, por eso también a nosotros estamos trabajando fuertemente en una coordinación y ayer tuvimos una reunión con el subsecretario Monsalve, porque no tiene ningún sentido que nosotros hagamos una solicitud de desalojos y luego los organismos, que son las delegaciones presidenciales y carabineros, no la ejecutan o no tienen capacidad para hacerlo o no se hace de manera coordinada. Entonces nosotros entendemos que utilizando mejor y de manera coordinada las herramientas que hoy tiene el Estado, podemos tener también mejores resultados y en eso hemos estado trabajando. Sí, hasta el año pasado, según el conteo que el mismo ministerio hacía, y a lo mejor está, y le pregunto así directamente si está el dato actualizado, porque el último dato que encontré es de que había más de 14.000 ocupaciones ilegales de terrenos fiscales. ¿Cuál es el último número que tiene el ministerio al respecto? Bueno, efectivamente esa es una cifra de las fiscalizaciones del año pasado. Nosotros tenemos actualizado las cifras y también estimaciones en función de cómo ha avanzado los últimos meses y eso ha crecido bastante, en varios miles. Al menos 18.000 seguramente 18.000 son las terrenos estimaciones fiscales que en todo nosotros el tenemos. país ilegales, ocupados Sí, ahora igual ilegalmente. es importante aclarar que esa cifra incluye como ocupaciones individuales. Puede ser que haya un gran paño que esté ocupado donde haya, Ujú. no sé, 50 lotes de terreno y ahí para efectos de nuestra fiscalización cada uno de esos constituye una fiscalización, por lo tanto, o sea, constituye una ocupación. Por lo tanto, esa cifra igual es importante aclarar para que todos Sí. la entiendan, que incluye cada una de estas ocupaciones como individualmente considerada, donde hay un cerco, donde hay una casa, donde pueden haber dos, pero como delimitado como una ocupación. Ministra, usted además de ministra es dirigente política, pues, entonces sabe también la importancia de las imágenes en política, ¿no? De los símbolos. Por ejemplo, cuando en esas casas de veraneo en el norte, que no sé si eran casas lujosas, pero eran casas que estaban muy por sobre el estándar con el que vivimos la mayoría de los habitantes de este país, opera una grúa, así que demuele las casas, y esa grúa además opera con las cámaras de los medios de comunicación
ocupación presentes. ¿Cuál es el mensaje que se quiere mandar? Y bueno, dos preguntas en uno también. Había quien reclamaba, bueno, ¿y por qué esto no se hace de una manera más pacífica? Bueno, ¿cuál es el mensaje, no? Porque eso es tremendo, ¿no? Llega una grúa, va y hace, bueno, destruye literalmente, ¿no? Esa casa que era una ocupación ilegal. Bueno, sin duda, nosotros no es una imagen que nos guste especialmente, o sea, nosotros queremos proteger el patrimonio fiscal, pero hacerlo obviamente de la manera más eficiente y también resguardando los distintos usos que puede tener. Pero en ese caso, en particular, se llegó a esa situación porque la verdad es que aquí ya venía un proceso, ¿no? Esto no es algo que se hace de la noche a la mañana, ni que se hizo únicamente porque de repente salió en la prensa. Aquí hay un proceso donde la primera fiscalización es de diciembre del año pasado y ya teníamos el registro en el ministerio de una ocupación en esa zona de 5.000 metros cuadrados. Y cuando nosotros llegamos y vamos a fiscalizar en mayo, estamos hablando de una superficie de 12.000 metros cuadrados. Entonces, se hace muy relevante actuar con celeridad. O sea, ya estábamos viendo a vista y paciencia de todos, incluso de los medios, cómo esto iba creciendo, cómo se iban instalando construcciones. Y en ese sentido, ahí en ese caso se dictó una orden se hizo una solicitud por nuestra parte y la delegación presidencial dictó una orden de desalojo. La orden de desalojo se fue a notificar 4 veces. Las personas que tenían esas ocupaciones presentaron un recurso frente al Ministerio del Interior, el recurso fue resuelto, la resolución fue notificada, o sea, no es que hubo muchas oportunidades y los ocupantes una y otra vez se negaron a abandonar. Y en ese momento, cuando se va con la fuerza pública, se va con carabineros a desalojar, se conversa primeramente. Y ahí había otras ocupaciones y hay otras personas con las que se pudo conversar, que se retiraron. Pero en este caso en particular, que fue más mediático, no es para nada el único, pero fue más mediático, las personas que estaban ahí se negaban a irse y señalaron que no iban a dejar ejecutar la orden de desalojo, y por lo tanto ya no quedaban muchas opciones. Mm. Ministra, bueno, por la época que estamos viviendo, se vuelven especialmente sensibles e importantes los parques nacionales, las reservas naturales y así sucesivamente. Bueno, en el pasado, y no sé qué tan actualizado está, y muy en especial en el sur, había muchas denuncias de actividades que se desarrollaban dentro de los parques nacionales, por poner ejemplos, aserraderos con talas ilegales, balsas jaulas que funcionaban sin una autorización plena desde el punto de vista legal. ¿Qué es lo que está pasando ahí, no? Que es un tipo de terreno fiscal específico, pero que por el tema de la crisis climática adquiere una especial importancia en este momento. Sí, los terrenos que son dedicados, son áreas protegidas, son muy relevantes, son un porcentaje muy importante del territorio fiscal que nosotros administramos. Los parques nacionales son siempre fiscales y no pueden ser enajenados, no, el fisco no se puede, el Estado no se puede desprender de ellos. Y ahí nosotros hacemos una labor de resguardo, bueno, siempre las labores que hacemos de delimitación, en el proceso de dictación, de creación de un parque nacional, y luego labores de resguardo, para lo cual hay distintas formas de administración. Y ahí no es directamente el Ministerio de Bienes Nacionales el que administra, es Ujú. CONAF, y nosotros tenemos un trabajo muy cercano con CONAF, tanto para la creación como para la administración de los parques, considerando que en ese tema en particular es justamente CONAF quien tiene como la especialidad en Mm. protección ambiental, en protección de los parques nacionales, y ahí siempre trabajamos para poder hacer esas denuncias. Cuando hay ocupaciones dentro de los parques, también hay una coordinación, que recibimos muchas veces esas denuncias y ahí el ministerio tiene que actuar, pero así trabajamos muy estrechamente entre las distintas instituciones, y estamos trabajando para que todos los parques puedan tener una administración vigente. Y en ese sentido, por ejemplo, en varios parques hemos empezado a cumplir el compromiso del presidente de que haya una gobernanza
plurinacional de los parques y hemos estado trabajando con distintos pueblos, distintas comunidades, en el trabajo de que se incorporen a la gobernanza, administración de dichas áreas protegidas, y entendemos que eso también, bueno, es una manera de transferir autonomía a los pueblos y el compromiso que tenemos, pero es también el reconocimiento de una forma de resguardo de quienes, de un actor que ha sido muy importante en la protección ambiental, como son los pueblos. Y estamos trabajando en eso, en distintas mesas intersectoriales, donde justamente trabaja CONAF, trabaja el Ministerio de Medio Ambiente, trabaja el Ministerio de Agricultura, trabajamos nosotros, en casos de áreas costeras, trabaja Subpesca, y estamos abordando uno a uno, por supuesto, con ciertas priorizaciones, ese trabajo de los parques. Sí, ministra, para finalizar esta conversación y volviendo al principio, voy a decir una obviedad, pero que para mí es súper importante. Revisando para esta entrevista casos, ¿no? Porque la prensa permanentemente menciona casos de ocupaciones ilegales. En todos los casos, o en la mayoría de los casos, por eso digo que lo que voy a decir es una tontera en sí mismo, pero es para describirlo nomás. En todos los casos donde la gente hace ocupaciones ilegales de terreno no para lucrar, sino para vivir, obviamente esto coincide con las regiones donde el problema de la vivienda es más grave. Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, bueno, partiendo por el norte, pero también en algunas otras regiones del país. Deduzco, por el mismo ejemplo que usted ponía en relación a la CONAF, que por lo tanto la solución al problema de fondo no radica en el Ministerio de Bienes Nacionales, sino en una acción articulada del Estado, ¿no? Con sus distintas dependencias. ¿Qué reflexión podría hacer desde el punto de vista de las estrategias del Estado para enfrentar estas situaciones? Porque claro, no es lo mismo el caso de las tomas VIP de Antofagasta que el caso de unas personas que instalan unas tablas en algún lugar frente a una playa, en una zona desértica, porque no tienen literalmente dónde vivir, ¿no? ¿Cuál es la mirada de ustedes al respecto? Justamente, o sea, y por eso ahí decía al principio que hacemos distinciones, o sea, no es ningún misterio que el país está enfrentando una crisis habitacional de una magnitud muy significativa, de carácter bien importante, que ha venido evidentemente creciendo por años de que el Estado no ha respondido adecuadamente a esto, y eso es una agenda que ha liderado el ministro Montes, con la que está comprometida el presidente. Y en ese sentido, esta crisis habitacional ha producido en algunos casos ocupaciones en las zonas donde tú señalas, también en la zona centro-sur, donde no Sí. necesariamente están involucrados terrenos fiscales, pero que el fenómeno también existe. Y en ese sentido, también cruzado por los fenómenos recientes, la pandemia ha movido a más personas a dejar, por ejemplo, cuando estaba la cuarentena, dejar lugares que muy hacinados, la situación económica ha acelerado esto. Y también, por supuesto, que hubo en un momento una política de no hacer desalojo, justamente porque aquí había una situación humanitaria de por medio. Pero eso ha hecho que la situación siga creciendo y la construcción de vivienda social no ha tenido el ritmo en los últimos años necesaria para enfrentar esta crisis. Y en ese sentido, el gobierno se ha comprometido con una meta que es muy ambiciosa, que es la construcción de 260.000 viviendas sociales durante el periodo de gobierno. Eso contempla el plan de emergencia habitacional. Es una meta ambiciosa, no fácil de cumplir, o sea, eso es prácticamente al menos duplicar la capacidad de construcción de vivienda que se estaba dando, y por lo tanto el ministro de Vivienda se ha puesto una tarea muy difícil, pero al mismo tiempo de que es ambiciosa y que eso lo reconocemos, no es suficiente. O sea, tenemos una crisis de más de cerca de 600.000 viviendas, y por lo tanto, eso es lo crítico de la situación. Entonces, primero es que esta política de emergencia habitacional al menos logre frenar el fenómeno. O sea, no puede ser que siga creciendo, como ha sucedido en los últimos años, el Estado tiene que intervenir. Y ahí, bueno, el plan de emergencia contempla distintos mecanismos, 10 tipos de solución para el acceso a la vivienda, y ahí nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales estamos trabajando muy estrechamente con el Ministerio de Vivienda. La política, por supuesto, que la llevan ellos, e incluye
tanto terrenos privados como terrenos fiscales, pero cuando se trata de terrenos fiscales, nosotros estamos poniéndolos a disposición, estamos agilizando ya hemos reducido los tiempos de tramitación de los traspasos al MIMBU, estamos trabajando en un convenio que va a permitir reducirlos más, estamos conversando con distintas instituciones del Estado que pueden tener terrenos bien ubicados y que se pueden poner a disposición de la construcción de vivienda social, como Fuerzas Armadas y Carabineros. Entonces ahí estamos jugando un rol bien activo en ese sentido para llegar con soluciones, porque no es lo mismo, y ahí insisto, una situación que tiene que ver con la emergencia habitacional a la que el Estado tiene que responder con la respuesta adecuada, que son soluciones habitacionales, que una situación que no tiene nada que ver con eso. Y también hemos visto crecer estas ocupaciones, por ejemplo, para segunda vivienda, porque hay personas que se han aprovechado de esta situación de emergencia habitacional. Entonces, como también hacer un llamado ahí. O sea, cuando todo el Estado está haciendo un esfuerzo gigantesco para enfrentar una crisis que es nacional, cuando nosotros como ministerio estamos también haciendo un esfuerzo grande para poner los terrenos fiscales a disposición de este plan de emergencia desde el primer día que llegamos, al mismo tiempo tenemos que estar preocupados, fiscalizando esto de personas que se aprovechan de la situación y a río revuelto van tomándose más terrenos sin una necesidad. Entonces ahí nosotros también hacemos un llamado cuando hablamos de la crisis habitacional, hablamos de una emergencia nacional, hablamos de un esfuerzo país a la que nos tenemos que poner nosotros como gobierno, todos los ministerios, pero también esperamos que todas las instituciones y también toda la sociedad colaboren en ese propósito común. Sí, pues bueno, como siempre es deseable, pero además como es día viernes, a veces de las cosas malas hay que procurar sacar una lección, y si uno le pudiera encontrar un lado bueno a todo lo que hemos conversado esta mañana, es probablemente el de restituir en el espacio público, en el debate público, el valor que tienen los terrenos fiscales, ¿no? La importancia que tienen para el país, que como decía la ministra, son de diversa índole, así es nuestro territorio también, pero bueno, no olvidarse que el Estado tiene una cantidad muy importante de terreno y que por distintas razones es muy importante para el país. Hemos conversado con la titular de la cartera, con la ministra Javiera Toro. Ministra, muchas gracias por esta conversación y que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias también. Muy importante para nosotros justamente conversar sobre eso y resaltar que los terrenos fiscales efectivamente están al servicio de las necesidades sociales, y esas son múltiples. Son las de vivienda hoy día como prioritaria, son también fines productivos, por ejemplo, se ponen a disposición terrenos de proyectos productivos que hoy día son muy importantes en la reactivación económica, fines de protección cultural, patrimonial, o sea, hay una diversidad de fines que son fines públicos, y nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales tenemos la responsabilidad de resguardar eso, y por eso también las ocupaciones que son finalmente a propósito de un interés particular son tan indignantes respecto del uso de un patrimonio que es común y de todas y todos los chilenos. Muchas gracias. Gracias, ministra, que esté bien. 8:36, breve alto y vamos al panel de conversación de este día viernes.